Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy veremos diabetes mellitus tipo 1. Esta representa el 10% de diabéticos a nivel mundial. ¿Y dónde está la importancia de conocerla bien en diferenciarla de la diabetes mellitus 2, que es la más prevalente y a la vez la más conocida por todos? Y bueno, sin más que decir, vamos con esas perlas. Ok chicos, entonces vamos con lo primero. Quiero que vayamos conceptualizando ciertos términos. Lo primero, ¿qué es diabetes mellitus en general? Diabetes mellitus es un síndrome de metabolismo desordenado con hiperglucemia inapropiada. ¿De dónde viene la palabra hiperglucemia? De altas cantidades de glucosa en sangre. Entonces, ¿qué es la glucosa? La glucosa es un tipo de azúcar que básicamente sirve como la gasolina para que se mueva el motor de todo nuestro organismo. Ahora, con esto del metabolismo desordenado de los niveles de glucosa, también viene un metabolismo desordenado ¿de qué? De carbohidratos, proteínas y grasas. ¿Qué es diabetes mellitus tipo 1? Es importante que vayamos aclarando que cuando nos refiramos a diabetes mellitus tipo 1, va a ser igual a la presencia de anticuerpos. ¿Cómo es esto? Ahora les explico. Hay una cadena de acontecimientos que comienzan con una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Como saben, cuando hay presencia de anticuerpos o cuando hay una enfermedad autoinmune, básicamente necesitas un anticuerpo y un antígeno, es decir, a un tipo de target al que va a atacar el anticuerpo. En el caso de la diabetes mellitus tipo 1 hay la presencia de anticuerpos que atacarán a las células beta pancreáticas. ¿Y cuál es la función de estas células beta pancreáticas? Es secretar insulina. La insulina es una hormona que básicamente sirve para bajar los niveles de glucosa en sangre, porque lo que hace es meter la glucosa hacia el interior de las células y por ende baja su cantidad en sangre. Ahora, también tenemos que tener en claro que no es la única hormona reguladora de los niveles de glucosa, porque su contraparte sería en este caso el glucagón, que lo que va a hacer es subir los niveles de glucosa sanguínea. Estos dos son los principales, regulador, contrarregulador, pero, ojo, no son los únicos. Ahora, como hay la destrucción de estas células beta pancreáticas, que normalmente en diabetes mellitus tipo 1, ya cuando el paciente acude con la sintomatología, están destruidas cerca de o aproximadamente el 90% de estas células beta. Y por ende va a haber este metabolismo anormal de glucosa, como ya les mencioné. Ahora repasemos una última vez todo esto en resumen. Primero, presencia de anticuerpos. Segundo, falta de insulina. Y tercero, sube la glucosa en sangre. Ok chicos, entonces ahora hablemos un poco de la historia del diabético tipo 1. ¿Cómo se presentará nuestro paciente? Aquí les hemos puesto una mnemotecnia que es bastante conocida, pero vamos a aclararla punto por punto. Las 4P. Polifagia, polidipsia, poliuria y pérdida de peso. Estoy seguro que muchos de ustedes no conocen algunos de estos términos, pero ahora los aclaramos. Polifagia es igual a hambre excesiva. Polidipsia es igual a sed excesiva. Poliuria es igual al aumento del volumen urinario. Y pérdida de peso creo que está bastante claro. Ahora, vamos a recordar por qué se van a dar cada uno de estos síntomas que son los claves dentro del diabético tipo 1. Polifagia, hambre excesiva. ¿Por qué se va a dar? Tengo grandes cantidades de glucosa, pero a nivel sanguíneo. ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel intracelular mi organismo está detectando que como no hay insulina, no soy capaz de meter esa glucosa hacia la célula. Entonces me va a pedir más glucosa. ¿Y cuál es la manera más fácil de obtenerla? Es decir, Mateo, tienes hambre, come por favor, dame glucosa. Y me va a dar hambre. El segundo punto, polidipsia, sed excesiva, ¿a qué se refiere? ¿Por qué? Vamos a aclarar esto. La glucosa es osmóticamente activa, es decir, que va a ser capaz de jalar líquido del espacio intracelular hacia el espacio extracelular, que será la sangre. Entonces, va a haber bastante líquido a nivel sanguíneo y ¿qué es lo que va a pasar? Que al haber bastante líquido, mis riñones van a filtrar más y en este caso me va a aumentar el nivel de orina. Y por eso es que estos dos puntos están bastante relacionados entre sí. Y en cuanto a la pérdida de peso, ¿por qué se va a dar? Yo, dentro de mi organismo, tengo
algunas reservas de glucosa, es decir, lugares donde voy a ser capaz de almacenar glucosa. Dos de estos, ¿cuáles son? Y son los principales: el tejido adiposo y el músculo esquelético. Por eso, dentro de esta falta de glucosa a nivel intracelular, lo que va a pasar es que se van a activar dos mecanismos súper importantes. Primero, lipólisis, es decir, va a empezar la degradación del tejido adiposo y también se va a degradar músculo esquelético. Es por eso que mi paciente va a llegar flaco. Y bueno, vamos ahora con el punto 2. Cetoacidosis diabética es más común. Esto cuando comparamos al diabético tipo 1 con el diabético tipo 2. Es importante que primero tengamos claro que la cetoacidosis diabética es una emergencia médica. Ahora, toda célula necesita gasolina para funcionar, como ya les había dicho. Y cuando decimos gasolina, obviamente nos referimos a glucosa. En diabetes mellitus tipo 1 hay mucha glucosa libre en sangre, pero que es prácticamente inútil porque al haber esta falta de insulina no puede entrar a las células y cumplir su función. Para entender la fisiopatología de la cetoacidosis diabética hemos dividido en 4 puntos clave. Vamos a hablar del punto número 1, que es la falta de glucosa intracelular, como ya les había dicho, por esta falta de insulina. Y lo que hace mi cuerpo es detectar que, tengo pocos niveles de glucosa y necesito sacar esa energía de otro lado. ¿Y de dónde lo va a sacar? Del metabolismo de triglicéridos y aminoácidos. Antes de topar el punto número 3, es importante recalcar que en diabéticos tipo 1 hay una falta de secreción de insulina, pero que a su vez aumenta la secreción de glucagón por parte de las células alfa pancreáticas. Una vez que sabemos de esto, topemos el punto número 3. Aumenta la gluconeogénesis hepática mediada por el aumento de glucagón, que a su vez tiene otra función que es el aumento de cetonas. ¿Y cómo lo hace? Aumenta la conversión mitocondrial de ácidos grasos libres en estas cetonas o cuerpos cetónicos que, sí, sirven como energía, pero que a su vez alteran el pH de mi cuerpo, lo acidifican. De ahí que es cetoacidosis diabética. Vamos con este punto. Usualmente afecta a pacientes delgados y adultos jóvenes y niños que por lo general están en un rango de menos de 20 años. Pero hay que saber que esto es no una regla, sino estamos tratando de generalizar un poco. Punto número 4 está asociado al HLA DR3 y DR4, que es una falla, una alteración en el complejo mayor de histocompatibilidad que tiene como función decirle a mis anticuerpos, ataca a esta célula porque necesito que la elimines y no ataques a esta otra porque es mi propia célula, es funcional para mí. Y hay una alteración dentro de todo esto. Y punto número 5, que si se presenta ya en la edad adulta, es conocida como LADA por sus siglas en inglés. Hablando un poco del diagnóstico, como les dije, como es una enfermedad autoinmune, va a haber presencia de anticuerpos y van a ser parte de los criterios diagnósticos. Aquí les dejo una pequeña mnemotecnia que estoy seguro que les va a ser muy útil. La mnemotecnia es la siguiente: SIGA, que son los 4 anticuerpos principales que se usan para el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Z de los transportadores de zinc 8. La I de LICA, que es anticuerpos antiislotes pancreáticos. Los anti-GAD y los anticuerpos antiinsulínicos. Entonces, como tenemos aquí, al menos uno de los siguientes criterios debe cumplirse para que diagnostiquemos diabetes mellitus. Entonces, hablemos de la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada tiene de ventaja sobre los otros que les voy a hablar, de que, si recordamos, el eritrocito tiene un ciclo de vida de 120 días. Y dentro del eritrocito está la hemoglobina, que es una proteína, a la cual la glucosa va a ser capaz de unirse a la hemoglobina. ¿Y qué es lo que me va a permitir esto? Me va a permitir ser capaz de evaluar los niveles de glucosa, se puede decir que en promedio de los últimos 3 meses. Y esta debe ser mayor o igual a 6.5. Ahora vamos con la glucosa en ayunas. ¿A qué nos referimos con ayunas? Es un periodo en el que no hemos ingerido alimentos de 6 a 8 horas. Y esta debe ser mayor o igual a 126 miligramos de decilitro en sangre.
Hablando de la prueba de glucosa oral, tenemos que esta se realiza mediante la ingesta de dextrosa al 5%, 75 miligramos, que básicamente es azúcar concentrada. Y se hará la toma de muestra 2 horas luego de la ingesta de la dextrosa. Y esta debe ser mayor a 200 miligramos de cilitro. Y hablando de la glucosa postprandial, que también es 2 horas después de la comida, también va a tener que ser mayor a 200 miligramos de cilitro. Pero el diagnóstico va a ser claro cuando haya presencia de sintomatología. Bueno, aquí les dejamos un cuadrito en donde es importante que se memoricen estos valores para diferenciar entre los valores normales de glucosa en cuanto a los diferentes parámetros, los valores de prediabetes y los valores de diabetes. Quiero hacer una última aclaración en cuanto a la glucosa en ayunas. Si yo tengo un resultado mayor a 126 miligramos de cilitro, ¿puedo no decir que ese paciente es diabético con un solo resultado de estos? Pues no. Necesito, si es que en el caso de que me salga valores mayores a 126, necesito tomar una segunda muestra, no el mismo día, sino en un día diferente, o apoyarme de los otros criterios diagnósticos. Entonces esto para que lo tengan muy en claro. Y es importante diferenciar entre prediabetes y diabetes porque obviamente el tratamiento va dirigido a cada uno de estos. Ahora, hablemos del tratamiento. Un paciente diabético tipo 1 va a necesitar sí o sí insulina porque aunque no secrete insulina, aún va a ser capaz de responder ante este. Ahora, ¿cuáles son mis metas terapéuticas? En cuanto a los niveles de glucosa preprandial, guías americanas recomiendan que esté entre 80 y 130 miligramos de cilitro y la postprandial de menos de 80 miligramos de cilitro. Esto les pongo ojo, considerar bomba de insulina más en el contexto de países un poco más desarrollados, tanto económicamente como médicamente. ¿Por qué? Porque no suele haber mucha disponibilidad de esta y el factor económico también es importante. El seguimiento se hace mediante hemoglobina glicosilada y ¿cuáles son los valores que debemos esperar en nuestros pacientes? Menos del 7% según varios estudios, especialmente este del UKPDS. Esto en todos excepto en estas tres condiciones: niños muy pequeños, adultos mayores y pacientes con muchas comorbilidades. ¿Por qué? Porque estos tienen mayor riesgo de hipoglicemia. La insulina puede darse sola, como es la mayoría de casos, o mezclada con agentes orales. Y la insulina también puede ser de origen humano o sintético. Antes había de origen animal, pero ya prácticamente no se usan. Ahora, aquí tenemos varios esquemas de tratamiento. Tenemos insulinas de acción corta, como insulina Lispro, Aspart, Glulicina. Estas de acción corta más larga, que son las insulinas, se puede decir, antiguas o de la vieja guardia, como la NPH y la insulina regular, y las de acción larga, la de Temir y la glargina. Acá les dejo un gráfico en donde en la columna vertical está el nivel de insulina y en la columna horizontal tenemos el tiempo. Entonces, tenemos insulinas tanto de acción corta como de acción prolongada, que lo que van a hacer es tratar de imitar la secreción fisiológica de insulina, como les voy a explicar a continuación con este gráfico. La insulina basal es básicamente el nivel que está constantemente en nuestro cuerpo. Y ahora, cada que nosotros vamos a comer, incluso antes de que comamos, inicia un pico de secreción de insulina antes de cada comida. Normalmente las 3 comidas del día: desayuno, almuerzo, merienda. Entonces, por eso es que hay insulinas de acción corta y de acción prolongada, para tratar de imitar esto. Entonces, por ejemplo, dentro de un esquema de tratamiento necesitaré dividir el total de insulina que tengo que dar para una dosis de insulina basal, y la insulina en picos deberá dividirle para el número de comidas que vaya a consumir. Normalmente serán las 3. Por eso 3 dosis mínimo. Ahora, hablemos un poco de medidas generales que me van a servir para el tratamiento tanto para diabéticos tipo 1 como para diabéticos tipo 2. Punto número 1, control de riesgo cardiovascular. Es importante que en todo paciente entre 40 a 75 años se le dé tratamiento con estatinas. Esto se deberá dar la dosis, es decir, dosis moderada o dosis intensiva, de acuerdo al cálculo del porcentaje de riesgo cardiovascular de cada paciente.
El control de la presión arterial es clave aquí. ¿Y qué nos recomiendan las guías? Que debe estar en una presión arterial de menos de 140-80 milímetros de mercurio. En cuanto a exámenes de screening, se deberá hacer un control anual del control de riesgo cardiovascular, control de presión arterial, control de posibles complicaciones y siempre guiándome en la hemoglobina glicosilada. Y otros como por ejemplo que todo paciente menor de 19 años deberá recibir la vacuna antineumocócica. Ya hablando de complicaciones y bueno, topando otra vez el tema de cetoacidosis diabética, que es la complicación más grave de los diabéticos tipo 1 a diferencia del estado hiperglucémico hiperosmolar, que lo es de más comúnmente los diabéticos tipo 2. ¿En quién? Por ejemplo, por eso les pongo diabetes mellitus tipo 1 más que en diabetes mellitus tipo 2. Y lo que quiero que se queden es con esto de IT. ¿Qué es IT? Es una mnemotecnia que les hemos dejado para que recuerden los precipitantes, es decir, aquellos factores que pueden precipitar, valga la redundancia, la cetoacidosis diabética. A de alcohol, I de infecciones, T de trauma, I de insulina o desapego terapéutico a la insulina. En cuanto a los síntomas de cetoacidosis diabética, neurológicos como por ejemplo alteración del estado mental, gastrointestinales como vómito, diarrea, respiratorios como el desarrollo de una respiración de Kussmaul que es característica, entre otros. Ya con los valores de laboratorio, ¿cómo van a estar en mi paciente con cetoacidosis? Una glucosa mayor a 250 miligramos de cilitro, acidosis metabólica con un bicarbonato de menos de 18 miliequivalentes litro, obviamente aumento de cetonas, ¿en dónde? En sangre y en orina, una elevación del anion gap y es importante recordar que la osmolaridad sérica va a ser normal. En cuanto al tratamiento, tenemos varios puntos clave. ¿Cómo? Primero, reposición de fluidos intensivo. Segundo, obviamente necesita recibir insulina. Hay que tener cuidado con un posible desarrollo de hipopotasemia. Como mi paciente está con una acidificación de su organismo, necesitará reponer bicarbonato si el pH está menor de 6.9. Y siempre no hay que perder de vista vigilar el anion gap. Dentro de las complicaciones frecuentes a largo plazo de los diabéticos tipo 1 tenemos estas como por ejemplo retinopatía, nefropatía diabética, neuropatía y complicaciones macrovasculares. No topo este tema ahorita porque esto lo vamos a revisar más adelante en el video de diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, sin más que decir, esto ha sido todo por el video de hoy y les espero en el video de diabetes mellitus 2. En el que seguiremos hablando de varios temas súper interesantes.